Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo que agradezco la oportunidad de coordinar con los participantes del Centro Internacional para la Construcción del Futuro. Vamos a iniciar con el doctor Martin Sealy. Él es director del Centro de Biotecnología. Ha sido exministro de Educación en Chile, intendente regional y catedrático de la Universidad de Concepción. Con ustedes, Martin Sealy nos hablará sobre su ponencia, antropoceno, pandemia, sindemia y nueva realidad. Con ustedes, el doctor Martin Sealy. Muchas gracias por invitarme a participar con ustedes. Quiero compartir una presentación. Bien, más allá de la discusión planteada en el mundo científico, el antropoceno es el tiempo o la época en la que los humanos han provocado cambios significativos en nuestro planeta. Paul Crutzen, Premio Nobel de Química, popularizó este concepto en el año 2000. Posteriormente, la Comisión de Salud Planetaria de Lancet y la Fundación Rockefeller, en el año 2015, tomó este concepto para analizar la salud del planeta. ¿Qué es lo que nos dijeron? Que la población sobre la Tierra había tenido una explosión desde el año 1970 hasta el 2010. En 40 años habíamos doblado la población. Pasamos de 3.000 a 6.000 millones en el planeta. A pesar de eso, bajamos la pobreza y subimos la esperanza de vida. Sin embargo, preocupa la aceleración del consumo, el aumento de los fertilizantes, la contaminación de las napas, la captura aumentada, una captura irracional de pesca y una tala sostenida de la selva tropical, y otros elementos han facilitado el calentamiento global y el cambio climático que estamos viviendo. Sin lugar a duda, en este antropoceno, en esta fase, hemos puesto en riesgo la sustentabilidad del planeta. Además, se han creado zonas de castigo y una profunda inequidad social. Y esto pone en un peligro inminente de perder lo que hemos avanzado en estas últimas décadas. Nuestros hábitos de vida, el fumar, la obesidad, el alcohol, han significado un costo para la economía mundial superior a los 5.5 trillones de dólares por año. Esto quiere decir que es casi 3 veces más que el gasto en violencia, en guerras y terrorismo a nivel mundial. La intromisión en la vida salvaje ha potenciado muchas zoonosis, como ustedes ven en este gráfico. Son muchos los virus que han pasado de un animal a otro y de allí a los seres humanos. En el año 1918 y 1919 tenemos que recordar la gripe porcina, la mal llamada gripe española, que cobró entre 50 y 100 millones de vidas. Y el año 2009 volvió a cobrar 15.000 nuevas vidas. Y hoy día vivimos la pandemia más grande de este siglo. El SARS-CoV-2, este virus, uno de los coronavirus que ha causado esta enfermedad que hemos llamado el COVID-19, y que hoy día tiene cerca de más de 58 millones, casi 59 millones de contagiados y más de 1.393.000 fallecidos en el planeta. Y hemos hablado de sindemia, ¿por qué? Porque este virus lo que hace es hacer sinérgicas las debilidades, hace sinergia con las debilidades de las personas, con la obesidad, con la diabetes, con la hipertensión, que son todas producto de nuestros hábitos de vida y que sin lugar a duda que con el cambio de esos hábitos podríamos superarla. El SARS-CoV-2 ha puesto en evidencia no solamente la brecha digital, sino también la pobreza extrema, el equilibrio
tremendamente precario de la clase media y sobre todo el hacinamiento y sus complejidades. El virus cambió nuestras vidas, cambió nuestra manera de trabajar, cambió nuestra manera de enfrentar la educación, la familia. El confinamiento ha disminuido evidentemente nuestra actividad física, pero también ha aumentado la pobreza y ha puesto en riesgo a las economías del planeta entero. Para enfrentar este confinamiento, ustedes pueden ver en esta gráfica cómo en el mes de marzo ha aumentado notablemente la demanda en Apple Store de Zoom, de Google Classroom, de Teams, de Meet, etcétera, de una serie de plataformas que nos permiten mantenernos conectados. El impacto, sin embargo, en la educación ha seguido siendo terrible. 1.500 millones de estudiantes han estado confinados. Y lo peor de esto es que el 50% de ellos no tienen un computador para unirse a la nube, como lo ha sostenido UNESCO. En suscripciones a banda ancha, ustedes pueden ver en esta gráfica, en la parte baja de la gráfica, a Chile, a México y a Colombia, que son un tercio, que tienen un tercio de las suscripciones de banda ancha de Corea, de Alemania y del Reino Unido. Nunca antes las tareas impuestas por algo externo a nosotros, por algo externo a la humanidad, han sido tan urgentes. No solo para encontrar una vacuna o encontrar un cóctel de anticuerpos para luchar contra el virus, sino también la tarea de conectar a los ciudadanos para que tengan capacidad de entrar al mundo de la información, para que puedan estudiar, trabajar o tener acceso a una salud en tiempos de pandemia. Google ha hecho un esfuerzo notable para enfrentar en una forma pequeña a estos 3.700 millones de personas que en el planeta aún siguen desconectados sin tener internet, y ha puesto en marcha globos aerostáticos en Kenia que desde julio del 2020 ha significado iluminar una superficie superior a los 50.000 kilómetros cuadrados. También hemos estado viendo, ¿no es cierto?, siendo testigos de una constelación de satélites que han estado rondando a la Tierra. Starlink de Elon Musk, OneWeb, Google, Amazon han hecho un esfuerzo notable. Solo el fin de semana pasado, el día domingo 22 de noviembre, 60 nuevos satélites puestos por Starlink en la esfera, en la órbita cercana a la Tierra a 500 kilómetros de distancia. Y han completado con esto 900 satélites para en el futuro próximo tener 4.400 satélites girando alrededor de la Tierra. Cuando vemos estos desarrollos y cuando vemos lo que la pandemia nos exige, nos preguntamos inmediatamente si Internet tiene que ser un bien de uso público o no. Miguel Ángel Cañizales, que nos acompaña, ha hecho un llamado sustancial en Panamá sobre el tema. ¿Y qué significa un bien de uso público? Significa no excluir, no tener barreras de entrada. Es urgente, cada vez es más urgente en estos tiempos de pandemia y en los post-pandemia la alfabetización en salud. ¿Cómo le entregamos a las personas, a todos los habitantes, la posibilidad de acceder, de comprender, de tener un juicio crítico de lo que leen y sobre todo de aplicar sus conocimientos? No basta con que unos pocos salgan en una foto. Es necesario involucrar a los 7.700 millones de ciudadanos del planeta y sus voluntades. Para enfrentar esta pandemia se necesita, sobre todo, compromiso y solidaridad. Finalmente quiero recordar a Kenneth Frazier, director ejecutivo de Merck, hablando de vacunas, de pandemia, de solidaridad, de racismo, nos dijo: todos deben estar a salvo o nadie lo estará. Ese debe ser nuestro compromiso con la educación y con la salud. Todos deben estar a salvo.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martin Sibley, por esta brillante disertación. Ahora pasamos con el doctor Luis Solari. Luis Solari es profesor emérito de la Universidad Católica en Perú, ha sido congresista, es presidente del Consejo de Ministros de Perú, ha sido es ministro de Salud y actualmente forma parte del Centro Internacional de Creación del Futuro. Bienvenido, doctor Solari. Gracias, ministro Cañizales, y gracias, compañeros de panel, y buen día a todos en Lisboa y en todos los países del mundo. Mirar lo que no se ve es algo que no solemos hacer, siempre nos guiamos por lo que se ve, y esto es algo que tenemos que aprender porque la realidad está ahí y lamentablemente nosotros seguimos haciendo acciones públicas y privadas como si la realidad no estuviese ahí ante nosotros. En noviembre del 89 se creó el foro APEC y en la misma semana cayó el muro de Berlín y se produjo un cambio. Pasamos de la centralidad del Atlántico al inicio de la centralidad del Océano Pacífico. Ya eso es si no vemos la realidad completa. Aquí tenemos que ha quedado las Américas, en especial América Latina, que es donde está el pase del Océano Atlántico al Pacífico. Estos organismos y estos tratados ya existían antes de que cayera el muro, pero vemos cómo se ha ido multiplicando rápidamente los tratados, las asociaciones de países, y la última es este tratado integral donde está China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, más los países de ASEAN, al frente la Alianza para el Pacífico, que va desde la punta de América del Sur, bordeando la costa hasta México, la frontera. Es decir, han cambiado totalmente las condiciones. Tenemos pues un mundo nuevo, totalmente distinto al de antes del muro. Pero nosotros solemos pues mirar las cosas, mirar el planeta, esta famosa foto del año 72 del espacio, pero no vemos los detalles. América Latina se ha convertido pues en una tierra media entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Es el territorio bioceánico en este momento más importante. El único idioma, el español, que para el año 50 habrá subido un punto en el índice de poder del lenguaje. 6 de los 10 países más biodiversos, de los cuales 3 son miembros de la Alianza Pacífica, y la población menos envejecida del planeta junto con África, es decir, demográficamente continentes del siglo XXI. Todas estas potencialidades, más esta tremenda y espectacular geoposición, le da pues un valor nuevo a América Latina, y la pregunta es si ese valor nuevo puede ser modificado. Esto que vemos ha sido un gran cambio en relación a lo que había en el siglo XX. El cambio ha sido amplio, todo ha cambiado, ha sido complejo. El cambio tiene partes internas de subcambios. Es muy rápido, como ustedes pueden ver, y es no secuencial. No es 1, 2, 3, 4, 5, es 1, 38, 40, 25. Es decir, se necesitan personas con una capacidad analítica y de decisión que sea capaz de moverse en este nuevo escenario mundial. Y llegó el virus. Bueno, algunos países han reaccionado muy bien al virus. Acá tienen 3 ejemplos de curvas planas. Pero hay otros países, en especial en América Latina, como voy a mencionar, donde el virus ha dejado al real, a los poderes públicos con las manos atadas. Los aparatos públicos, la burocracia ha tenido reacciones inadecuadas, tardías, y los partidos políticos han sido como turistas, espectadores en este proceso, y así vemos que solo Haití, Bolivia, Chile en regular, pero todo el resto de países tienen sus curvas en rojo. Significa que nosotros no hemos podido tener una reacción adecuada de acuerdo a las necesidades del momento. Y esto plantea algunas acciones importantes. ¿Puede América Latina ejercer este rol tremendo geoestratégico de por sí?
Creo que no, creo que tienen que ponerse en valor y para eso necesita algunas acciones urgentes, que significa mirar lo que no se ve. Estos son los puestos de trabajo más demandados en proceso de demanda hasta el año 25 y estos son los que van decreciendo. Si uno lee la lista de estos puestos de trabajo, vamos a ver que la gran mayoría están vinculados con destrezas cognitivas superiores, abstracción, visión estratégica, etcétera, ¿no? Analítica. Entonces, estas son las nuevas demandas. Ya las demandas manuales de los años 60 han sido sustituidas por demandas analíticas. Estos son la posición, no miren estos detalles, miren solamente las estrellitas, que es la posición en el 2009 de los países latinoamericanos en la prueba PISA. En el 2016 seguíamos en las mismas posiciones y en la última PISA ya lo han hecho 2 páginas ahora, pero como ustedes ven tenemos un grupo de 3 países que está adelante, pero el resto seguimos en la parte del tercio inferior de la lista. Es decir, esto es lo que nosotros miramos y pretendemos resolver esto pedagógicamente, electrónicamente, y no miramos el problema central que es que lo que está produciendo esto, que es la prevalencia anémica latina y el Caribe en los menores de 36 meses. Y precisamente el país que menos anemia tiene es el que va primero en la PISA para América Latina, precisamente porque la anemia y el déficit de hierro produce un daño cerebral, una reducción de la superficie de la corteza y afecta pues las funciones mentales superiores. Es decir, nosotros podemos tener un pensamiento estratégico latinoamericano de aquí al futuro, o es que mantener esta situación que la miramos, pero como si no la viéramos, no se actúa para resolverla. El segundo punto también mencionado por Martín Silic. Esto es publicado este año, el Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital y el GovTech Index, los dos publicados este año. Aquí vemos cómo en el Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital América Latina está en 50 puntos y África está en 30 y tantos, pero África crece 8.30 entre el año 2004 y el 18 y América Latina solamente ha crecido 6.21. Es decir, tenemos un problema serio y no nos hemos podido integrar ni política ni comercialmente. Es la hora de la integración digital. Y en el GovTech Index vemos que sobre 10 los países de América Latina están del 5 hacia abajo. Y esto tiene que ser resuelto. Aquí tenemos la informalidad y el virus. Mientras menos formalidad tiene un país, más pérdida de empleo, vinculada por supuesto a micro y pequeña empresa, y esto es un problema que está ahí latente. Decenas de documentos de la CEPAL, de la CAF, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, y lo que gasta América Latina en atender este problema, lo mira, pero no lo ve. Y esto es los muertos por coronavirus y la reducción de Producto Bruto Interno. Mientras más ha bajado el Producto Bruto Interno, más muertos han habido. Significa que estos problemas severos de acción pública del Estado para manejar el virus han alcanzado a miles de familias. Estas son las tareas urgentes. Queremos tener un rol destacado, pues tenemos que tener una educación alineada con la neurociencia. No está alineada con la neurociencia. Esto significa reforma educativa constante. Educación humanista. Sin duda, los principios y valores en la acción pública y privada deben ser el estandarte, crear una cultura de la fraternidad para resolver estos temas que he mostrado es vital, la integración digital y, por supuesto, atender conjuntamente, por eso los he puesto unidos como 4A y 4B, la micro y pequeña empresa y la informalidad. Pero por encima de estas tareas está la que lleva el título de esta conferencia, que es mirar lo que no se ve. Necesitamos una nueva generación de políticos, de ciudadanos, pero sobre todo de gestores públicos, donde básicamente se incluyan 3 disciplinas
fuertemente en su formación. Uno es la analítica y el pensamiento estratégico. 2, ética y moral. Y 3, la capacidad y el entrenamiento para crear futuros. Nosotros vivimos en el futuro de lo que fue el pasado. El pasado nos ha entregado esta nueva y maravillosa posición estratégica. Estamos en condiciones de utilizar este poder, de unirnos Mercosur, Comunidad Andina y Alianza del Pacífico en una sola acción hacia los dos océanos. Esa es la respuesta que tenemos que dar con nuestra acción y quizá la tarea más importante. No olvidemos, América Latina es una tierra bioceánica y eso nos da poder. Y lo que nosotros hagamos aquí en adelante en nuestros países será determinante para ejercer ese poder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Solari. Interesante su ponencia, como siempre. En esta ocasión nos toca presentar al doctor Edgar Jiménez. Él es director general del Centro Internacional de Estudios Estratégicos en México. Ha sido director de Diplomado de Análisis y Prospectiva Política del Instituto de Ortega y Gasset, director del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Iberoamericana. Ha sido escritor de varios libros sobre prospectiva. Es una persona con una visión internacionalista y nos da mucho gusto presentarlo en su conferencia que nos dará sobre la pospandemia y los nuevos desafíos analíticos. Bienvenido, doctor Jiménez. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Cañizales. Un placer a los amigos que nos acompañan en este panel. Agradezco la invitación y la posibilidad que me permiten participar en este gran foro Virtual Educa. Hemos oído brillantes exposiciones hace unos minutos. Recupero de ambos, del doctor Silic y el doctor Solari, que estamos en presencia de un mundo nuevo. Quiere decir que hay un tablero mundial diferente antes de la pandemia y que prosigue su curso. Sin duda alguna deberemos preguntarnos las características de este futuro tablero mundial. También el multilateralismo prosigue su curso. Hay abanderados como China, como estados que sin duda alguna asumen el multilateralismo a la par de la tercera etapa de la globalización en el mundo. Algo significativo, hay dos factores de turbulencia que afectan esta situación. Ya lo ha mencionado el doctor Silic, que es la pandemia y de manera muy particular Angela Merkel hace 2 o 3 semanas señaló que estamos en presencia de una nueva era del desorden mundial. Ante esta situación, evidentemente debemos preguntarnos en qué consiste la realidad hoy o cómo entender esta realidad. Hay distintas manifestaciones que sin duda alguna llaman la atención para entender la realidad. La primera de ellas, que estamos frente a una crisis de las ideas que obliga a leer el capitalismo y la democracia con otro lente analítico y explicativo. Hay una nueva forma de ver el mundo, sin duda alguna, la necesidad, como dice Stiglitz, de reinventar el capitalismo y él llama capitalismo progresista. De igual manera, también Thomas Piketty se pregunta cómo organizaremos la economía a futuro, porque la pandemia está desnudando al mundo. Y en este proceso de desnudamiento del mundo, algo significativo, organismos multilaterales e intelectuales del mundo convocan a repensar el nuevo modelo económico a la par del modelo económico que nos ha acompañado a lo largo de estos años. Se destaca en esta preocupación la CEPAL. La CEPAL también plantea, y es una exigencia que él mismo lo ha mencionado, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de este organismo, repensar la política y la manera de hacer política, repensar los mecanismos de integración regional y algo importante es repensar la gobernanza de la globalización. El problema es que la sociedad en situación de desorden transita en medio de la desconfianza en el vecino, en la pareja, desconfianza de la democracia, desconfianza en las instituciones gubernamentales de los países,
desconfianza en uno mismo, proceso de decodificación, valores, principios, moral, ética, que hoy por hoy no se registra en el funcionamiento de la sociedad. A la par, asistimos a una situación de desinstitucionalización de las instituciones que nos han acompañado a lo largo de estas 2 décadas. Junto con ellos, recalca de manera significativa Alain Touraine que el mundo transita hoy entre la incertidumbre y la nada. Ulrich Beck también, a propósito del riesgo, la globalización del riesgo, que se hace aún más compleja y sin duda alguna importante en la situación actual de la pandemia y la recesión. Esto ha motivado y ha llevado a Edgar Morin a preguntarse también que la complejidad que observamos a lo largo de los años y en este proceso de globalización y de capitalismo sin rostro, a entender que la complejidad es parte integrante de las sociedades complejas. Algo que debemos, sin duda alguna, es recuperar la problemática, también lo señala Edgar Morin, la mundialización de la interdependencia sin solidaridad. Esto quiere decir, evidentemente, que hay un proceso que nos vincula a las regiones producto de la pandemia, que nos relaciona entre países carentes de solidaridad. De igual manera, Touraine ya mencionado, señala de que no solo estamos en presencia de la tercera etapa de la globalización, sino que esta está en proceso de desglobalización. Y esto, sin duda alguna, es importantísimo. Junto con ello, es conveniente mencionar, como dice Antonio Guterres, repensar todo. ¿Qué significa repensar todo? Repensar organismos multilaterales, repensar las instituciones multilaterales que nos acompañan, repensar la economía, repensar la política, repensar la sociedad, promover la globalización de la esperanza, como dice el Fondo Monetario Internacional, o hacer posible un plan Marshall, como lo plantean algunos otros organismos, para afrontar la recesión y también la pandemia. En esta perspectiva, sin duda alguna, es muy importante preguntarnos qué significa el desorden. El desorden, y esto hay que decirlo con muchísima claridad, es el tema central en la situación hoy, porque la realidad se desdibuja en situaciones de desorden. La realidad aparece dotada de cierta complejidad compleja, como dice Edgar Morin, y se multiplican los lugares de inestabilidad. El desorden define el tiempo, de ahí que debemos hablar de un nuevo tiempo en situación de desorden. Algo también importante, que el futuro que se está construyendo post pandemia está siendo construido a partir del desorden. Existe por lo mismo una nueva temporalidad vinculada al desorden. El desorden, por otra parte, obliga al hombre, al individuo, al ciudadano, a dialogar con esta realidad en situación de desorden. Lo que existe, entendida como realidad, conlleva en sí la inseguridad y altísima vulnerabilidad. De ahí que la vulnerabilidad social se ha convertido en un factor de riesgo. Algo también importante en situación de desorden es que la realidad es productora de miedos sociales. Los miedos sociales se convierten en un producto de esta realidad en desorden. Hay un miedo del individuo con el otro, hay un miedo del individuo consigo mismo y hay un miedo del individuo, del ciudadano, frente a su futuro. Y en esta perspectiva, los marcos conceptuales, analíticos y explicativos que regían el análisis y las explicaciones de la realidad pareciera ser que ya no tienen razón de ser. Asistimos, si me permiten plantearlo también con algo de preocupación, a un empantanamiento tendencial en los escenarios analíticos y teóricos actuales.
El campo teórico, ya señalamos al iniciar la exposición, enfrenta una situación derivada de la crisis de las ideas. Un mundo desbocado en el campo analítico, dirá Giddens, nos enfrenta a cómo entender esta realidad que se está transformando en una situación irreal como si fuese la realidad misma. El desorden, la pandemia y la recesión no solo están desnudando al poder, a las instituciones, a la democracia y a algo importante, a los sistemas de salud, así como a los sistemas educativos, como ha venido planteándose a lo largo de hoy en la mañana. Esto también nos obliga a preguntarnos dónde estamos y a dónde vamos. ¿Cómo construir el futuro? Porque el futuro es hacer algo nuevo, es aceptar o mínimamente conducir la incertidumbre o acotar la incertidumbre. La política actual debe justificarse con referencia a un mejor mañana, es decir, a un futuro lo mejor posible. De otra manera, el futuro no podrá entenderse como punto de partida del presente en situación de desorden. Finalmente, permítame señalar que debemos hacer un esfuerzo necesario, toda vez que la temporalidad se ha acotado al mismo tiempo el horizonte del futuro para realizar el esfuerzo necesario para construir el futuro post-pandemia en las mejores circunstancias humanas posibles, en una situación de riesgo y de incertidumbre como factores consubstanciales o pilares de esta realidad que vive el desorden planteada por Angela Merkel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Edgar Jiménez, por su brillante disertación como siempre. Ahora le toca al doctor Tomás Miklos. El doctor Miklos es director general del Instituto Nacional de Asesoría Especializada, es director del Carbon Clip, Ecoplan y experto internacional en prospectiva estratégica y seguridad ambiental. Ha escrito varios libros sobre prospectiva y sobre el medio ambiente. Es un honor tenerlo aquí, doctor. Le damos la palabra. Bienvenido. Agradezco para comenzar a los organizadores de Educa Virtual por la oportunidad de compartir y comulgar algunas ideas e incitarlos a aprender con H y a aprender sin H del pasado histórico y del presente coyuntural, a trascender y a crear futuro, el mejor de los futuros posibles. Me permitiré sobrevolar brevemente 4 tópicos durante esta presentación: la prospectiva, la educación, la posnormalidad y las amenazas y las soluciones. Comenzaré por citar una frase de Albert Einstein que dice: si quieres obtener mejores resultados, no hagas siempre lo mismo. Es una invitación a la planeación prospectiva y estratégica, a devenir creativos y proactivos, a provocar rupturas constructivas para construir juntos el mejor de los futuros posibles, como citó muy claramente mi colaborador, el compañero Edgar Jiménez. Se trata, pues, de construir el mejor de los futuros posibles con visión de largo plazo, de durabilidad, de holística, trascendental y comprometida. La perspectiva y la prospectiva permiten anticipar y tomar mejores decisiones, que no nos tomen por sorpresa, que no nos tomen desprevenidos, como el caso de la pandemia, o en el caso de los huracanes o los cambios políticos, y logros integrar de los objetivos con lo subjetivo, el querer con el hacer, el futuro con el presente, escenarios alternativos y una realidad real consistente en una transformación trascendental. Citaré ahora una frase de Paulo Freire, educador: la educación no es la única solución, pero sin educación no existirá solución posible. Es una invitación al aprendizaje liberador, concientizador, creativo, motivador, comprometedor, autogestivo, permanente, ético y transformador, generador de bienestar y
superación, satisfacción y felicidad finalmente. A continuación citaré una frase de Manuel Castel. Manuel Castel nos dice: no estamos ante el fin del mundo, pero sí al final del mundo en el que hemos convivido hasta ahora. Incluso me atreveré a agregar cómodamente. Es una invitación a considerar la incómoda incertidumbre del futuro y la posnormalidad del presente, el caos, la conflictividad, la posverdad y, más grave aún, la mentirofilia malintencionada. Terminaré mi cuarto capítulo citando una frase que es personal: lo único seguro del futuro es que será diferente, diferente al presente y diferente al pasado. La educación deberá también ser diferente y contribuir importantemente al logro de este mejor de los futuros posibles, tanto de manera individual como colectiva. Por último, frente a las ya evidentes amenazas, por ejemplo, el cambio climático, los límites de crecimiento, las pandemias, toda la cuestión de la salud en general, la sobreorganización desordenada y desarticulada, los desfases en materia de cibernética, la contaminación, la destrucción de la diversidad y de la vida misma, la elevación de los niveles de los océanos y la acidificación misma de estos océanos, los efectos de la destrucción del desarrollo durable. Hay además conflictos políticos, guerras comerciales, migraciones angustiantes, brechas de pobreza, sustentabilidad, múltiples formas de violencia incontrolable que acechan desde ya, en este momento, a la humanidad en nuestro planeta, en nuestro país y en nuestras comunidades. Entre otras, y refiriéndose al tema de esta conversación, las de pretender reparar o conservar errores del pasado e incluso profundizar en sus tendencias. Frente a la imprevisión de sucesos destructivos generados por nosotros mismos, los seres humanos, como es toda la cuestión de las pandemias, la disolución laboral, la informalidad, la deformación y la incompetencia educativa del analfabetismo digital y la importancia de ajustarse a futuros cambiantes, líquidos, de acuerdo con Bauman. Es muy importante mencionar algo que citó Talleyrand, que dice: cuando deviene urgente, que es nuestro caso, es demasiado tarde. Entonces, esto tiene que cambiarse. Estamos invitando, los conmino a todos ustedes a reflexionar y actuar sobre sus aprendizajes, a no repetirlos y a darles continuidad y no darles continuidad irreflexiva, muchas veces por simple comodidad o por desidia, o simple cambiarlos de forma. Le denominamos reformar de contenidos o de instrumentos que responden a emergencias, o que responden a modas, o que responden a intereses comerciales, sino a verdaderamente transformarlos. Escribimos un libro que se denomina De la reforma a la transformación educativa. Eso sí, aprovechando inteligente y creativamente los nuevos roles de los agentes educativos, de sus instrumentos enriquecedores, las líneas del tiempo, la motivación, los intereses, la necesidad y las estrategias de aprendizaje, tanto personales como colectivas, tanto cognitivas como socioafectivas, éticas, estéticas, la inteligencia artificial, la 4G, la 5G, ahora la 6G, las redes sociales, la digitalidad y la cuántica, incluso la robótica. En este momento, en fin, una educación que buscamos que sea razonada, razonable, crítica y con estrategias que permita vivir el futuro, vivirlo bien, en donde es muy importante crear conciencia, pero conciencia, o sea, descomponiendo esa palabra, muy importante. Será indispensable, de alguna manera, encabezar las tradicionales respuestas del qué, el cómo, con el qué, con cuánto y por qué,
con nuevas respuestas que deben antecederse, que se refieren al para qué y el para quién, tanto en cuanto al sistema en general educativo, al currículum, a la gestión como de cada una de esas áreas y componentes del aprendizaje y del conocimiento transformador. Ello permitirá prepararnos para un futuro incógnito, para un futuro incierto y colaborar con todos y cada uno de ustedes, que es un ofrecimiento de nuestra parte. Muchas gracias y mucho éxito para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor Tomás Miklos. Vamos entonces a hablar un poco. Mi conferencia o mi resumen es acerca de los desafíos del futuro en la educación, salud y nuevos escenarios para el aprendizaje. Yo no quiero hablar ni como exministro de Educación, ni como ex embajador, ni como expresidente del Consejo de Rectores. Quiero hablar como un ciudadano del mundo preocupado por la educación y orgullosamente la integración latinoamericana. Por eso es importante que en este escenario que estamos planteando existen algunos desafíos, pero el desafío más importante que tenemos nosotros en la región es la desigualdad. ¿Cómo vamos a hacer para bajar o eliminar la desigualdad? En la década del 2000, el primer informe de desarrollo humano estableció y advirtió sobre el problema de la desigualdad que se estaba acrecentando y no le hicimos caso. Trabajamos en el tema de la pobreza y descuidamos el tema de la desigualdad que hoy día nos está afectando porque la pandemia nos desnudó y somos los que más estamos sufriendo en la región, aquellos países que son más desiguales y que estamos sumando cada día más pobres. Tenemos que eliminar esas brechas educativas, porque ¿quiénes son los que tienen esa brecha? Precisamente los países más desiguales. Si teníamos problemas acumulados en que teníamos 3 y 4 puntos menos, de acuerdo a la prueba PISA, en relación al conocimiento, si un estudiante estaba en 9º grado, tenía un conocimiento de un estudiante de 6º grado. Entonces, significa que tenemos que ir viendo cómo íbamos a solucionar estos temas. Ahora se nos junta todo al mismo tiempo. Tenemos que poner a disposición nuestro talento, nuestro conocimiento y nuestras tecnologías en las áreas más vulnerables. No es posible que en los países latinoamericanos existan centros remotos en los lugares, en los centros comerciales, en las barriadas populares, muy poco existen. Y eso ha incrementado en la pandemia porque los jóvenes son los que más se están infectando porque no tienen el 50% no están conectados al centro escolar. Tenemos alrededor de 1.600 millones de estudiantes que se desconectaron y es primera vez en la historia que se da en 1000 años de historia de nuestra educación. Tenemos que mejorar esa calidad de aprendizaje y tenemos que fortalecer la enseñanza técnica. Ese es uno de los grandes desafíos, que no todos podemos ir a la universidad a ser doctores, a ser licenciados. La sociedad requiere los técnicos especializados y tenemos que preparar una educación para el cambio. El 40% de las carreras que se requieren no están creadas, pero tenemos que crear las competencias del cambio para nuestros estudiantes y tenemos que convertir esta promoción en el único nivelador social que tenemos, que es la educación. Y tenemos que establecer certificaciones de alto rendimiento a todos los niveles. Algo que es importante que queda evidenciado por las ponencias que se han tratado aquí, como la del doctor Martin Sigli y la del doctor Luis Solari, es que la neurociencia juega un papel determinante en los aprendizajes. Le estamos dando demasiado énfasis al rigor académico y estamos descuidando las emociones. En el hipotálamo se concentran las emociones, la alegría, el amor a aprender, eso lo estamos dejando. Tenemos que volver a humanizar la educación. La tecnología juega un papel importante y determinante, pero no es la única forma de aprender. Estamos siendo testigos por primera vez en la historia de los cambios que estamos teniendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes tienen otra fuente de aprendizaje que ya necesariamente ya no es el docente. Eso contradice todos los estudios de McKinsey, todos los estudios que se estaban realizando, que se indica que el docente es el actor para lograr los cambios en la educación. Claro que es importante, pero ahora estamos viviendo, de acuerdo a la tecnología, un estado diferente al concepto de aprendizaje. Existen muchas formas de aprendizaje y hay nuevos escenarios, pero la alfabetización en salud está jugando un papel determinante y prioritario en el comportamiento social de toda la región del mundo entero. Fíjense, en el siglo pasado, alfabetización era leer y escribir. En este siglo, alfabetización es comprender lo que lee. Y en este momento hemos hecho un salto cuántico, es aplicar ese conocimiento a la sociedad en las áreas más vulnerables. Eso es lo que hoy en día nos debe llamar la atención y es el papel que debemos jugar, lo que tenemos la oportunidad de estudiar en una universidad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud establece
como mente, cuerpo y alimentación, que tenemos que tener buenos hábitos y cambiar nuestros hábitos alimenticios, porque nos está generando un problema muy serio. El 74% de los presupuestos a nivel internacional se dedican a atender 4 enfermedades: cáncer, diabetes, problemas cardíacos y respiratorios. El dinero no lo estamos enfocando, y en este momento de crisis tenemos que focalizar el dinero para resolver problemas sociales mucho mayores, pero te pueden prevenir esos hábitos. Y por eso que la Organización Mundial de la Salud establece como el grado en que las personas son capaces de obtener, procesar y entender información. Los estudios que hemos realizado, hemos sacado el primer libro en América Latina junto al doctor Martin Sille y un grupo de expertos en América Latina sobre la alfabetización en salud, que han demostrado que inclusive lo que estamos en el área de la salud y lo que tenemos grados académicos altos, tenemos problemas de hábito alimenticio. Y ese es un problema que nos está afectando por las comorbilidades y todo el tema que se está dando y que todavía no hemos entendido muy bien qué es lo que está pasando y las secuelas que se están teniendo. Pero hay secuelas neurológicas, psicológicas, cutáneas, pulmonar, cardíaca, que está ocasionando el virus, que todavía no está muy claro, pero que tenemos que prestarle atención. Entonces, es el momento de hacer alfabetización en salud, porque la alfabetización en salud son habilidades cognitivas que están relacionadas con el aprendizaje, con la memoria, con la atención, la comprensión. El 50% de los estudiantes nuestros en América Latina se gradúan de un 6º año sin comprender lo que leen. Esto es lo que está sucediendo con la pandemia. Quedarte en casa no es suficiente, hay que intervenir en las comunidades y hay que enseñarle y hay que hacerlo comprender lo que es la alfabetización en salud. Por eso es importante que el Internet en su uso ya fue masificado, se convirtió en un servicio de primera necesidad, y los que tienen Internet y pueden pagar el servicio lo tienen. Entonces estamos violentando las constituciones latinoamericanas. El acceso al Internet debe ser gratuito. Ese es un problema que debería preocupación. Por eso es importante tener claro que esta brecha digital se está haciendo mayor y se va a hacer mayor. Miren, el 52% de las mujeres del mundo no tienen acceso a Internet. Y esto se agudiza dependiendo de cuál sea la región. En Norteamérica tiene el 95% de penetración, sin embargo África tiene el 39% y nosotros en América Latina tenemos el 68-69%. ¿Qué significa eso? Que el acceso al Internet a nivel mundial, casi la mitad del planeta no tiene acceso a estas redes. Alrededor de 3.600 millones de personas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de educación? ¿De qué futuro le estamos dando o le podemos decir que van a tener nuestros estudiantes? Entonces hay un nuevo derecho, que es el libre acceso al Internet, que debe ser una política prioritaria de universalización al acceso al Internet. No solamente lo estamos diciendo nosotros. Eso fue definido el 1 de julio de 2016 por las Naciones Unidas, y en los acuerdos de desarrollo sostenible, que fue una vergüenza mundial que no alcanzáramos los objetivos del milenio en el año 2015, se crearon el 2030, está establecido también la universalización. Yo preguntaría, ¿cuántos países estamos dando Internet gratuito a nuestros docentes y a nuestros estudiantes? Arabia Saudí, el 8 de marzo, apenas empezó la pandemia, que cerraron las escuelas, si mandaron satélites al espacio, hoy día tienen Internet gratuitos. Entonces, han habido esfuerzos interesantes, pero hay nuevos escenarios para el aprendizaje y eso es lo que tenemos que estar claro. Google, por ejemplo, estableció algunos puntos a los cuales me voy a referir, otros que he agregado. Por ejemplo, hay que tener competencia en lo que es la responsabilidad digital. Tenemos que tener un pensamiento computacional. Un estudiante de la OECD puede abrir y cerrar una computadora y poner un disco duro. Nosotros aquí en América, un estudiante posiblemente nunca ha abierto una computadora. Entonces, cuando digo abierta es operarla, saber lo que es el disco duro, moverlo, como dicen ellos, traquearla. Tenemos que tener aulas colaborativas, tenemos que tener una pedagogía innovadora, tenemos que enseñar habilidad para la vida, tenemos que crear cuál es el nuevo ciudadano que quiere el hombre. Tenemos que tener un ciudadano con un proyecto ético de vida, un ciudadano que respete el medio ambiente, que cuide su planeta, que no pase lo que acaba de explicar el doctor Sille, lo que enfatizó Solari y lo que enfatizó Jiménez. Tenemos que preparar para el trabajo del futuro que todavía no se han creado. Esas son las competencias que tenemos que empezar a dar. ¿Cuál es que los aprendizajes? Ya no es el docente. Estamos siendo testigos de un cambio de paradigma. Los aprendizajes están dirigidos por los estudiantes porque hay otra forma de aprendizaje y otros escenarios. Y el docente ya no es la única forma de ese aprendizaje. Eso cambia la teoría y los modelos tradicionales. El aprendizaje debe ser colaborativo. Es decir, tenemos tecnología emergente
tenemos que utilizar el pensamiento complejo. Y quiero aclarar ese punto porque todavía yo sigo escuchando en muchas conferencias que se habla del pensamiento crítico. El pensamiento complejo es un pensamiento de orden superior y es la función entre el pensamiento crítico y el pensamiento del arte. Por lo tanto, es mucho más complejo y se habla de la complejidad, y su fundador fue Edgar Morin, como muy bien estableció el doctor Jiménez, los planteamientos que hizo, siguió los lineamientos de Edgar Morin, algunas de sus ponencias. Entonces tenemos que entender que el aprendizaje virtual es sincrónico y asincrónico. No podemos trasladar los aprendizajes que damos en una aula presencial a la aula virtual. No se puede hacer. Estamos exponiendo al estudiante como si tuviéramos una clase presencial. Pasamos lista, lo tenemos sentado 2 horas, hacemos charlas aburridas, no estamos utilizando contenido, videos, no estamos siendo interactivos, colaborativos, etc. ¿Por qué es importante todo lo planteado? Porque ya existen nuevos escenarios de aprendizaje. Ya sabemos hoy en día que los estudiantes se comunican a través de los celulares. Cuando eso lo planteamos a través de una serie de investigaciones que hemos realizado, la gente decía, no puede ser que estén proponiendo una educación con celulares. Pues sí, ya hay países que ya están dando celulares y dejaron de dar laptop. Y es más, las computadoras de mesa ya están desapareciendo. Solamente un 5 a 6% de los universitarios, al menos aquí en las investigaciones que hemos hecho, tienen computadoras de mesa. Un 29% tienen laptop y un 3% tienen tablet, pero un 60-70% tienen teléfonos inteligentes, y posiblemente esta sea una de las generaciones en la cual los celulares ya van a cambiar. Ya China lanzó hace 2 semanas el 6G para el espacio. Esto cambia todo el concepto de tecnología del otro año, porque se va a poder hacer al unísono la información, se van a poder hacer operaciones a distancia a través del teléfono. Entonces hay muchísimas plataformas tecnológicas en las cuales los estudiantes están aprendiendo. Entonces esta generación se expresa a través de esos sistemas virtuales. Y eso significa que ellos se sienten cómodos con esa aplicación. ¿Qué significa? Que tenemos que desarrollar aplicaciones tecnológicas en los teléfonos celulares. En esta gran pandemia, que se cerraron las escuelas, pudimos haber dado clases a través de laboratorios con los celulares. Hay aplicaciones en celulares sobre química, física y biología que son excelentemente buenos, que lo utilizan en algunos países. Pero esta información la maneja el país y no la maneja la región. Por eso yo invoco en un seminario como este, que estamos siendo testigos de los cambios culturales que estamos teniendo para transformar la educación en el mundo. Pero lo más importante es que tenemos que aprender a ser unidos como región, porque esa es la única alternativa. Tenemos que hacer alianzas públicas-privadas, pero no como país, sino como región. Tenemos que crear una mesa de cooperantes con las empresas de telecomunicaciones, con los operadores. Ellos han ayudado a algunos países y a otros no, pero no han hecho lo mismo en todos los países. Hay países que le liberaron el Internet, que dieron gratuidad en lo que permita tener una base de información regional donde podamos difundir las mejores prácticas e identificar y compartir esa práctica con toda la comunidad, hacer proyectos innovadores y esa práctica tener conectividad entre los profesionales. No existe otra alternativa, porque la educación del futuro es esto, es un mundo aceleradamente cambiante donde la tecnología sigue siendo su palanca fundamental, pero cada vez diferencia el equipo, las comunidades y las personas, y la gestión del conocimiento es lo que va a poder salvar al mundo. Pero con un buen ciudadano que tenga un proyecto ético de vida, respete el medio ambiente y logremos unir a toda la población y ayudar ese conocimiento que adquirimos nosotros y poderlo reutilizar en las áreas que más se necesitan, que son la gente más vulnerable. Y vamos bien, digo yo, pregunto a la audiencia, ¿vamos bien? ¿Hemos logrado humanizar la educación? ¿Hemos humanizado la economía? Hay una crisis ha colapsado el modelo económico. Hay que universalizar los sistemas de salud, hay que liberar el Internet, hay que capacitar la alfabetización en salud. Esto es lo único que nos va a poder cambiar en esta pandemia y vendrán mucho más. Hay que utilizar el concepto de salutogénesis, tenemos que prevenir, tenemos que aprender a curar y aprender cómo prevenir una enfermedad y sobre todo utilizar el concepto de seguridad humana, el concepto que utiliza las Naciones Unidas, que habla de la seguridad económica, la seguridad ambiental. Son 7 conceptos que engloban y esta es la única forma con que vamos a poder enfrentar este nuevo mundo que no es para mañana, sino que ya llegó. Muchas gracias. Bueno, yo creo que podemos leer algunas preguntas. Hay algunos comentarios que se están haciendo. Por ejemplo, cada vez nos damos cuenta de estar viviendo en un contexto de deshumanización y lamentablemente la educación no es la excepción. Precisamente lo que aquí se ha estado discutiendo por todos los ponentes.
Aquí hablan de que hay grandes verdades en el sistema educativo, claro. Hay muchas cosas que se podrían hacer, pero lo más importante, me parece que el foco de atención de esta discusión la inició el doctor Martin Seeley con el antropoceno, cuando estamos diciendo en 40 años cómo hemos duplicado la población de la humanidad, pero somos los únicos animales sociales que no tengamos una ecología, porque no abracemos el ecoaprendizaje. Y creo que es el momento de poder lograr estos cambios que quiere la humanidad. Qué importancia e impactante todos los cambios que se están dando en la educación. Tiene razón, el Internet debe ser gratuito en el mundo. Si la educación es un derecho, debemos ayudar a que llegue a todos y a todas. Ese es el tema que tenemos que discutir todo Iberoamérica. El Internet es un derecho humano. Y como tal, todas las constituciones hablan de la gratuidad de la educación, pero el que no está conectado a Internet no puede acceder a la educación, por lo tanto es violatorio, y por eso es importante que hagamos todos los latinoamericanos o los iberoamericanos algún tipo de gestión que podamos liberar el Internet, porque dentro de 3 o 4 años eso va a ser historia, el cobro del Internet. De hecho, ya existen en el espacio muchísimas constelaciones que muy bien explicó el doctor Seeley. Ahí alrededor van a haber 4.400 por una sola empresa, el SpaceX, más lo que ha hecho Google, más lo que están haciendo otras empresas. El problema es que estamos tirando también al espacio cosas que no vamos a controlar. Y toda esa basura galáctica, ¿quién la va a controlar? Entonces hay que crear una ética ciudadana. Es el nuevo ciudadano que queremos crear nosotros. Muy bien. Doctor Martin Seeley, ¿usted quería hacer un comentario? No. Es fundamental tener las herramientas para hacer una educación que sea eficiente, y Internet es una de esas herramientas. No sacamos nada con tener 4.400 satélites girando alrededor de la Tierra si tenemos que pagar $100 mensuales para acceder a la plataforma, y si tenemos que pagar $500 para obtener el kit que nos va a permitir conectarme. Eso evidentemente es una barrera de entrada gigantesca para los más pobres, para los que tienen mayores necesidades. Entonces, yo creo que ahí hay un tema tremendamente importante a discutir y a lograr. Internet debiera ser un derecho ciudadano. Muchas gracias. Doctor Solari. Bueno, solamente señalar de que nosotros estamos constantemente en el mundo buscando mejor eficiencia. Es decir, la reforma del Estado es una reforma básicamente procesalista, ¿no? Entonces, hablamos mucho de reforma del Estado, pero es hacer mejor los procesos. Cuando una verdadera reforma del Estado significa que el Estado consiga cambiar la realidad. Es decir, la eficacia es la verdadera medida de la acción pública y de la acción privada. En el sector privado, en el sector público, la prolijidad no significa cambiar las cosas. Y hoy día, la velocidad que va el cambio, sin duda de que hay que entrenar personas, y eso es a través de la educación, para poder manejar ese cambio amplio, complejo, rápido, y sobre todo que no es un cambio, como ha dicho el doctor Jiménez, que no es un cambio acompasado, no es un cambio tipo pelota de pinball. Va para arriba, va para la derecha, luego vuelve a subir, vuelve a bajar. Y eso necesita preparar personas para manejar una situación como esa. No es que eso va a terminar, no es que eso va a cambiar. Esa es la forma como vamos a vivir ahora, y la pandemia ha sido una especie de catalizador que ha mostrado el lado oscuro de muchas acciones públicas y privadas. Bueno, pues nos está diciendo, oye, mira lo que no se ve, ¿no? Tienes que actuar en estas partes, porque sin estas partes no puedes resolver la desigualdad, no puedes resolver el problema de la comprensión lectora, no puedes resolver el problema de la creación de un nuevo pensamiento estratégico y de un nuevo pensamiento latinoamericano que, como vemos, ha sido diluido en el curso del tiempo por este mismo proceso de desorden que señalaba también el doctor Jiménez. Muy bien, muchas gracias. Doctor Jiménez. Muchísimas gracias, doctor. Permítame señalar 2 puntos importantes. El primero de ellos, que en esta situación de desorden, muchos países en la nueva tipología que se está elaborando desde los organismos multilaterales
forman parte de una franja llamada así países de riesgo y países de alto riesgo. En esas circunstancias, ¿cómo pensar, como bien señala el doctor Solari, la reforma del Estado, la modernización educativa, como han venido señalando también Martín, usted mismo, Tomás? ¿Cómo plantear la modernización en esta nueva etapa de la globalización en esos países considerados de riesgo, donde las brechas sociales evidentemente causan estragos, al igual que la desigualdad? En esta perspectiva, el segundo aspecto importante, el impacto de las tendencias mundiales en América Latina. Más que en cualquier otra región, ese impacto es gravitante. Es imposible entender la agenda o la conformación de la agenda nacional al margen de los impactos mundiales en la región. En esta perspectiva, creo fundamental, y aquí quiero cerrar, seguir el curso de esta nueva fase de la globalización y su impacto en América Latina. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Jiménez. Doctor Tomás Miklos. Perfecto. A mí Reflexión. me gustaría terminar, el futuro será totalmente diferente al presente y al pasado. Entonces, la educación, en lugar de ser, debe comenzar a visualizar los problemas del futuro y prepararnos para un futuro que en este momento es relativamente incierto, pero que es perceptible. Y ahí citaría yo el caso del cisne negro o el caso de los elefantes, que todo el mundo cree que son grises, pero hay otros tipos de cosas. Entonces, la otra manera de ver las cosas, de prepararnos para el futuro, hasta lo digital va a cambiar. Entonces, tenemos que estar preparados para esa flecha, esto que sería un poquito como la cuestión del futuro, adecuarnos a las circunstancias del futuro. La educación debe prepararnos para conseguir el mejor de los futuros posibles, y la educación es básica para ello, indispensable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tomás. Y ya para terminar, que vamos cerrando en 2 minutos, que no hay forma de enfrentar la pandemia si no es global. Nos salvamos todos o no se salva nadie. Educar al ciudadano de manera diferente, lo hicimos, pero hay que cambiar los conceptos. Hay que cambiar los contenidos curriculares y ponderar las emociones, los valores, la ética, construir un mundo mejor y más humano. Hay que establecer políticas públicas incluyentes en que se incluya la educación y la salud y la accesibilidad de la gratuidad de Internet. Y hay que empoderar al ciudadano para que sean protagonistas de su propio destino. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Y gracias también, Miguel Ángel, gracias a los que nos han escrito en el chat. Como yo hablé de los primeros con Martín, he estado leyendo todo el chat y gracias a los saludos que han dado a cada uno de los miembros del panel y saludar de parte nuestra a sus países, porque veo que de todas partes han estado escribiendo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al panel, a Virtual Educa por habernos invitado. Muchas gracias. Agradecemos a todos sus múltiples felicitaciones y comentarios y sobre todo a Virtual Educa por esta oportunidad que nos da el Centro Internacional de Creación del Futuro para compartir con ustedes.